Y bueno amigos, listos para un nuevo video. Va a haber clásico en las próximas horas que prometen ser frenéticas y creo sinceramente que va a ser un clásico interesante, va a quedar brutal y tengo una sensación, son cosas mías, ustedes ya me conocen y dicen, este cabeza de huevo siempre está con cosas raras y perdónenme la expresión, pero es que es muy, tenía que decirlo porque algo que es de mi patria. En fin, ustedes saben que yo siempre tengo teorías y mi teoría en este caso es que va a haber una goleada. No podría decirte porque va a depender mucho de la pereza que tengan los jugadores del Real Madrid Ancelotti o de lo que puedan pagar la novatada a los chicos del Barça. Y tengo la sensación de que va a haber una goleada. No sé por qué, la tengo allí. Vamos a ver cómo sale. Puede caer de un lado o de otro. Vamos a arrancar porque, muchachos, tengo un videito donde nuestro amigo Moy Llorons va a expresar nuevamente sus cositas y atención porque este periodista Martín Einstein, que me parece un periodista brillante, uno de los pocos periodistas serios realmente que hay en ESPN, le ha dado una cátedra de locos. Ya van a ver por qué, eso se los tengo reservado para el final. Vamos a arrancar con este pequeño clip que me pareció cuanto menos interesante de Moy Llorons y que por cierto, hace unos días que no reaccionábamos nada a este caballero que ya sabemos lo ilustre que es. Es la historia, es decir, el Barça puede venir el sábado aquí y puede perder el partido tranquilo. Perdió en Pamplona y perdió bien. No, y puede jugar bien, puede jugar mal, pero puede perder el partido tranquilamente porque antes iba a tener un señor yo no te digo equipo porque equipo no es es un equipo. ¿Por qué no es un equipo? Porque a mí no me gusta. ¿Por qué no es un equipo? Es un tema tuyo, pero es un equipo. Es un equipazo. No, bueno, yo creo que es una muy buena congregación de jugadores. ¿Qué equipo te mete en 25 minutos 5 goles? Ya aquí empezó fuerte Martín Einstein. Esto no es lo que les estaba diciendo que le puse en su sitio, pero ya empezó bastante fuerte y es una realidad. Iba a decir ahí que es un señor equipo, pero sabemos que sus creencias, ¿cómo se llaman? Lo que sectarias no le permiten decir eso. Él lo tiene clarísimo, que Ancelotti no esté haciendo, aunque después lo dice y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero mira la manera tan ridícula y despectiva con la que se dirige al actual campeón de Europa y de España, además de el éxito rotundo que lleva arrastrando esta institución. ¿Qué equipo te mete en 5 minutos, en 25 minutos 5 goles? ¿A qué equipo le metes en 25 minutos 5 goles? Al Dortmund. Al Dortmund. No. Finalista de la Champions, ¿te parece poco? Sí, no, muy bien. No, muy bien, no, pero ¿cómo está el Bayern? Que ganó un partido. Lo que os digo es que... ¿Vas a desmerecer al Dortmund ahora? No, yo no, para nada. Mira que al Dortmund lo dice allí, por eso le dice, vas a desmerecer al Dortmund, que es un Dortmund que hace 3 meses aproximadamente jugó la final de la UEFA Champions League. Lo mismo que les dije en mi otro canal sobre la victoria del Barça contra el Bayern, para mí merecida. El Bayern durante 20 minutos fue avasallante contra el Barça, pero de resto es que prácticamente ni se enteraron, sobre todo en el aspecto defensivo. Y les decía, hace 4 meses aproximadamente, el Madrid eliminó al Bayern y dije, no, uno de los peores Bayern de la historia. De hecho, es una frase que hay en mi canal de Moisés Llorons, que cuando el Madrid se clasifica a la final de la Champions, añade que el Bayern es uno de los peores Bayern de la historia. Y tan solo unos meses después, siendo prácticamente el mismo equipo, es un rival durísimo que el Barça le puso firme. Finalista de la Champions League. Hace 3 meses jugó la final de la Champions. El Dortmund sigue siendo muy impredecible y Yo lo que quiero decir es que el Barça el sábado puede perder el partido ante el que para mí es una muy buena colección de cromos, pero que Ancelotti no ha dado con la tecla para formar. Bueno, hablemos del Real Madrid, si cuántas ganas tienes. Vamos a pasar al Madrid. Yo no Madrid. quiero hablar del Madrid, sí, pero... Es increíble que siempre dice algo como que yo no quiero hablar del Real Madrid, sin embargo el que lleva a las mesas de discusión o de debate, el que lleva el nombre del Real Madrid siempre es el señor Moy Llorons, de locos. Hay que hablar, pero bueno, lo que te digo yo es que no quieres hablar del Madrid. Sí. Si me dejáis acabo. Ahora que tiene micrófono se agrandó. Mira qué mirada. Ahora que tiene micrófono se agrandó. ¿Qué pasó con eso? No, es que le pusieron uno nuevo. Cometieron el error de ponerle un micrófono. Si este es el poder que tiene aquí, imagínate en su casa. Pero bueno. Y lo admito, yo tenía micrófono, pero él me lo robó. Me han tenido que dar otro. No, roban otros, pero bueno. Dicho eso... ya sabemos todo a qué se refiere con esta estupidez. El Barça puede venir aquí y puede perder el partido del sábado. Claro. Puede perder. Ahora, es lo que dice Martín. Tú sabes que el próximo partido de Champions o el próximo partido de Liga ante el Español, el equipo va a volver a tener la línea adelantada, la presión muy arriba. ¿Tú dices que no va a jugar así? No, yo digo que sí. Yo sí lo dudo, ¿eh? No, para mí. Yo sí lo dudo. No va a cambiar. Te quiero decir que el Barça puede venir aquí con esa idea
puede perder, pero por perder no va a cambiar la idea. Ok. Ahí finaliza nuestro primer clip, muchachos, en el que escuchamos sobre todo y entre otras cosas, una vez más, la obsesión desmesurada que tiene este señor por el Real Madrid, que bueno, básicamente nos acaba de decir que el Madrid ni siquiera es un equipo, que es una colección de cromos. Y aquí estoy totalmente de acuerdo que Ancelotti no ha sabido hacer encajar bajo ninguna circunstancia. Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. De resto es que me parece ridículo. Pero bueno, aquí quiero que escuchemos algo muy corto y luego nos vamos con lo de Martín Einstein, que me pareció brillante. Aquí quiero que... Voy a ponerlos en contexto porque les voy a colocar solo 5 segundos de algo que dice... Rodri Fáez está explicando algo relacionado con Vinicius y de cómo básicamente no está funcionando el equipo. Algo así más o menos va la cosa. Y es interesante cómo nuestro amigo sale con sus barbaridades siempre con Vinicius. Seguramente sí. Pues a mí me parece una irresponsabilidad que a él no le nazca ser el que tire del equipo sin que el entrenador venga a tirarle las orejas. La actitud del... Me parece realmente ridículo, se los digo totalmente en serio, que venga a hacer esta afirmación de que a Vinicius no le nace ser el que tire el carro de este Real Madrid. O sea, a razón de que a este señor se le ocurre decir que Vini no tiene o tiene problemas en intentar hacer o intentar tirar del carro de este Real Madrid. Como les digo, se inventan cualquier cantidad de cosas con tal de intentar desprestigiar absolutamente todo lo que está de alguna manera relacionada a este Real Madrid. No sé, me parece sencillamente increíble. Yo creo que para inventarnos cosas de esta manera, esta gente es que está mandada a hacer, me parece de las cosas más locas que he visto en mi vida. Muchachos, vamos a colocar aquí ahora para cerrar lo que les decía de Martín Einstein. Este es un poquito más largo, son aproximadamente 3 minutos este clip, pero es que es absolutamente brillante. Yo te digo... pero perdona, el otro día me discutías que Madrid jugaba bien, pero bueno, adelante. Te lo discutía porque decías que en los últimos años. De varias formas, de varias maneras. ¿Quién tiene el poder y la autoridad de decir esto es fútbol y esto no lo es? Podría pausar el video definitivamente aquí. Podría ya finalizarlo porque creo que esa frase que le ha costado 3 segundos decir es que me ha parecido motivo suficiente como para dejar el video hasta aquí, pero falta muchísimo más. Y bueno, sí, lo que les decía, todavía queda mucho por recorrer, así que vamos a darle play para continuar. Moisés Jonet. No, nada, eso es subjetivo completamente. Es un tema de estética y de gusto. Eso que acabas de decir, lo digo yo y se me clava. Es que sí, pero... No, ¿Es lo que haces? No. Pero dicho eso... La cátedra que da Carlo Ancelotti en Riyadh, es la primera vez que se juega en Riyadh, que le dice, no, porque el Madrid, perdóneme, le dijo Ancelotti, estuvo maravillosamente bien. Al fútbol se juega de muchas maneras. Y en lo que tiene el Madrid, que es maravilloso, es que el Madrid puede jugar de 5 maneras diferentes. Sí, pero... Que el Madrid puede hasta darse el lujo de tirar la primera parte como la tira. Que no digo que esté mejor o peor. Pero eso no está planeado. No está planeado, claro. O sea, no juega el Madrid a eso. No, pero el Madrid, al final, y los madridistas además lo dicen, y lo dice Jorge Valdano, el ADN es ganar. Es lo que les decía, cada segundo que pase podríamos detener el video y dejarlo totalmente así, o sea, absolutamente brillante. Y es una realidad, cita a Valdano, que es lo que se dice, aquí lo que se exige es ganar, que probablemente Ancelotti sea el primero en saberlo, que él tiene básicamente ahí una soga al cuello constantemente y en la que si no gana, bueno, que pasó la temporada, que para mí fue muy rara, Florentino Pérez hace mucho tiempo que no es el de antes. Lo que pasó con el Manchester City, que perdimos 0-4, han pasado cositas y bueno, es que es cuanto menos llamativo, pero va de momento de manera brillante. Moyoro se quedó en silencio total. Es ganar. Sí, pero... Es así. Bueno, entonces tampoco hay un tipo de ADN. Entonces, si no hay una manera de jugar, tampoco solo hay un ADN. Sí, ganar. No, sí. Es el objetivo, que eso no es diferente. Bueno, ganar pero no, es el objetivo. No. Debajo de la palabra Real Madrid el objetivo, hay solo una palabra. El objetivo de todos, del Alcoyano, el Poblesec, el Madrid y el Barça es ganar. No. Ese es el objetivo. Es obviamente el objetivo, pero hay una secta en algún lugar del mundo, lo que en España mucha gente le dice el país pequeñito, en lo que no se considera igual. De hecho, hasta le exigen, por llamarlo de alguna manera,
que si no juega bien, de hecho, no hace falta sino ir muy lejos y recordar lo que pasó con Valverde, que iba medianamente bien con algún temita ahí que habría pasado en la Champions y le terminan reventando a Valverde por sencillamente porque supuestamente no era cruifista. Es increíble. Vivo de todos. El Madrid. Con la diferencia que si tú en el Madrid no ganas, te vas a la calle. Y en el Alcoyano, o en el Sporting, o en el Getafe, no. Te aguantan vamos mucho a a ti. hacer el Siempre, rewind. Los chicos no lo van a entender. Rewind. Nos vamos. Sí, no lo van a entender. Había unas cosas llamadas cassettes. Bueno, no importa. En el próximo episodio de la Liga. Ahora tienes que poner menos 15, menos 30. Menos 15. Exacto, ahora te va dando. Vámonos antes del partido de Champions. Ancelotti prácticamente era una persona que estaba cuestionadísima. Qué buen, por cierto, qué buen diario de bicicleta. Muchas con los gracias. quesos, ¿eh? Pero bueno, hablan de Qué buen reportaje. Hablan de la Ancelotina. En el diario de bicicleta, que espero lo vean porque es Mírenlo, muy bonito, mírenlo. tiene que ver con. Fuimos a Reggiolo, que es donde creció Carlo Ancelotti, y donde se forja el carácter tranquilo de Carlo, pero con una capacidad de saber mover las fichas que no tiene nadie en el mundo del fútbol. Y es muy interesante. Diferente. Digo, Pep, de una forma, hablan de la Ancelotina en la mitad del entretiempo, ahora le llaman Ancelotina, de la charla. No levantó la voz, no pegó un grito, no tiró una oreja. Fue una charla de fútbol, tranquila, de gente en la que él confía a muerte y de jugadores que dijeron, tenemos que jugar por vos. A vos te estuvieron tirando abajo el camión, criticándote, nosotros damos la cara por vos. Cuidado, Carlo Ancelotti, hablando de esto que decía Rodri, de que si no ganaste vas, sabe que tiene la fecha de defunción futbolística en el Madrid escrita. Algún día lo van a echar, lo sabe perfectamente, porque eso es el Real Madrid. Me gusta, no me gusta, da igual si me gusta o no me gusta. El Madrid es eso, Moy. Pero no vale otra cosa. Yo creo. Mira si es eso el Madrid. Y bueno, chicos, hasta aquí, o sea, es que ha sido para mí, no sé si estamos en la misma línea, una delicia escuchar se me olvidó el nombre del periodista, nuevamente tiene un nombre complicado, debe ser un poco tacaño porque dicen por aquí que cuando alguien se olvida mucho el nombre es algo tacaño, pero es que ha sido una delicia, Martín Einstein, escucharle colocar en su sitio a este señor, porque prácticamente lo que le ha dicho es que llevamos muchos años con el mismo cuento de si no juegas esto, no sabes jugar al fútbol o no juegas bien al fútbol. Una ridiculez que, bueno, todos podemos llegar a entender. De todos modos, bueno, yo sí espero, por supuesto, que hayan disfrutado de este video y que me lo hagan saber en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, veremos qué termina pasando en el Clásico. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video y chao.